Muy bien, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast de Philadelphia Strength. Como siempre, es un agrado para mí estar conversando con algunos de nuestros grandes invitados y hoy no es la excepción. Tenemos un invitado de lujo con nosotros, él es Pablo Cariman. Si alguno no ha escuchado hablar de él, probablemente no es del mundo del CrossFit porque él realmente yo creo que un gran número de crossfiteros de Latinoamérica lo conocen, por lo menos la parte de los staff, de los coaches se han capacitado con él. De hecho, yo mismo hice el Level 2 con Pablito allá en Buenos Aires hace mucho tiempo atrás, por allá por el 2014. Y bueno, me gustaría que te presentes, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Gracias, Seba, por la invitación. Placer hablar con vos también después de tanto tiempo. Nada, bueno, ya me estoy presentando un poco. Bueno, soy Pablo Cariman. Me dedico 100% a CrossFit. Tengo mi box acá, SS CrossFit. Soy parte de los seminarios de Seminar Staff para nivel 1 y nivel 2. Soy coach de nivel 3 de CrossFit. Y ahora también estoy a cargo de todos los afiliados de la parte sur de Latinoamérica. Soy como el country manager, los ayudo. Soy como el intermediario entre CrossFit, HQ y todos los demás. Eh, Genial. ese es mi pedigrí. Entreno desde el 2011. Empecé a entrenar allá lejos de hace tiempo con Siri, los primeros Toluca. Y soy parte de staff desde el 2013 más o menos. Mira, Ahí perfecto. vamos. Genial. Sí, mira, a pesar de que no hemos hablado hace tiempo, igual siempre me salen algunos amigos que han hecho el Level One contigo, bueno, con Carlos Andrade también, Ajá. que es uno de los que están ahí a pie de cañón, como se dice, en los seminarios. Y bueno, me gustaría partir conversando respecto a tus inicios en CrossFit, ¿sí? Porque hoy en día llegar a CrossFit no es tan difícil porque quizás si vives en una ciudad grande, a 3 cuadras de tu casa, quizás ya hay un box de CrossFit o tienes un amigo que ya está alucinado con CrossFit, pero no siempre fue así. Como todo tiene sus inicios. Me gustaría saber y que nos cuentes un poquito de esa cuna, cómo llegaste a... Recién nos diste ahí unos indicios de con quién empezaste, que yo igual conozco algo de esa historia porque hay varios amigos de esa primera camada, pero cuéntanos tú cómo llegaste a conocer CrossFit, cómo empezaste a entrenar, esos inicios de Pablo en CrossFit. Bueno, a mí, yo siempre fui bastante activo, siempre me gustó hacer algo. El chico, eh, crecí jugando al fútbol, el típico acá, ¿no? De Argentina, Chile, Uruguay, esa parte del mundo. Nunca llegué a jugar en equipo ni nada, pero siempre me mantuve activo. Y la vida me llevó a vivir casi 9 años a Toronto, Canadá. Cuando yo era chico, fui con 19 años. Y allá dentro de esta curiosidad conocí un grupo de gente que hacía capoeira y empecé a entrenar con ellos capoeira. Y después cuando volví, me enganché mucho en la cultura arte marcial brasilera, muy interesante, las letras, los tipos de música, los instrumentos, era muy enriquecedor y siempre estaba ahí pendiente el mestre del grupo donde yo estaba, bastante conocido entre el mundo de capoeira porque es muy buen cantor, entonces tiene muchísimos CDs y siempre que sacaba CDs nuevos yo tratando de entender la letra, porque dentro de la cultura todo lo que dicen las letras tiene un significado, y un significado a la hora de la lucha dentro de la roda, si es más amigable, si es agresivo, etcétera, etcétera. Y cuando yo me volví, ese grupo acá en Argentina no estaba, pero seguí buscando dónde entrenar, encontré un grupo de chicos, y dentro de ese grupo de chicos había una chica que estaba estudiando traductorado de portugués. Y ella era mi asistente, o yo la volvía loca, pobre. Cada vez que salía un tema nuevo la llamaba, Tati, decime qué dice acá, qué quiere decir esto, mirá la canción nueva. Ella también venía, era ahí del grupo. Y un día le estaba hablando y me dice, le digo, me acuerdo que hablábamos por chat de Facebook, ya lejos de ese tiempo, no había otra cosa, creo que recién Sí, sí. salíamos del MCN. Y, y me dijo que estaba trabajando, pero que estaba bien, no sé, estaba libre, ¿no? Y le pregunté de qué trabajaba. Me dijo, no, estoy recepcionista acá en un gimnasio nuevo. Tenés que venir a probar esto, te va a gustar. ¿Qué es esto? No, están haciendo acá esto, un entrenamiento que se llama CrossFit.
¿En serio? ¿Qué? Sí, no, o sea, está buenísimo, vení, no te lo puedo explicar bien, tenés que venir y probar. Me insistió, bueno, fui y probé. Viejo Bucareli, allá, primer piso. No habían pisos de caucho, eran todo piso de goma eva. Entrenábamos descalzos, entrenaba descalzo, no había elementos. Entonces después, una vez que yo empecé a entrenar, era común ir y ver a Batu, a Nega, a Mula, a Pablo, a todos, Blas, todos los que eran coaches en ese momento, con pelota de básquet cortándolas con un cuchillo y llenándolas con arena y pegándolas con cinta, porque para ver Oh, el peso y hacer los wall balls, las paralelas, todo de plástico, con coditos de PVC y cañitas de PVC, poniendo madera adentro para que no se rompan, armando todo. Había una sola barra, me acuerdo que se usaba para hacer deadlift, y con mucho cuidado, porque estábamos en un primer piso. De hecho, hay un video de un Open, no me acuerdo de qué año, que es Nega, haciendo un Open que había Snatch, se habían ido enfrente a la calle, enfrente de una obra de construcción, con Pato y Tuve filmaron ahí porque estaban en la calle, ahí se podía tirar la barra, y arriba donde estábamos no se podía. Y así empezó. Y me acuerdo que fui a averiguar y dije, bueno, vengo a probar. Habían dos clases de pruebas que te hacían hacer. Una te explicaban movimientos en ambas. Uno era todo kettlebells, porque en esa época ahí con Siri y eso era, todos teníamos que aprender a hacer kettlebells. Y la otra eran movimientos generales. Me habían dos entrenamientos. Y el primer entrenamiento, me lo acuerdo de memoria todavía, lo tengo súper grabado. Era una escalera descendente de 10 a 1 de med ball cleans y burpees. Esto era un primer piso, yo venía a hacer capoeira, para que no sabe, capoeira es una universidad que está siempre agachado, usas muchísimo las piernas, yo era fuerte sí, de sí. piernas. Hice el 10 a 1, terminé roto, y me acuerdo cuando bajaba las escaleras, literal, tenía que bajar agarrado de la manija, porque se me aflojaban las piernas y me caía. Y subían unos chicos que iban a entrar y me decían, estuvo lindo el workout hoy, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando? No entendía nada. Y ahí ya está, quedé enganchado. Ahí empecé y no paré más, sí empecé. Wow. Oye, qué buena. Era, ¿Sabéis que esa anécdota que me cuentas de los balones de básquetbol también me tocó vivirla y sabéis que no la tenía tan fresca, pero en realidad en esos tiempos que fue donde todo empezó como a agarrar vuelo, como se dice, era muy rústico con lo que se tenía. Hoy en día tienen marcas que están implementando box completos de lujo y bueno, esa parte va a quedar ahí en la memoria de los que tuvimos el privilegio de estar en esos años. la vieja escuela, era hermoso porque, Ujú. como vos decís, hoy por hoy es súper común ver una anilla, disco de goma, barras por todos lados. Antes no existía nada de eso. Hacíamos me acuerdo ahí que yo te decía, primer piso, íbamos, era piso goma eva, entrenábamos descalzos. Había sido el furor, pero no te voy a contar. En un momento dijeron, bueno, a partir de la semana que viene, todos los miércoles se tienen que traer zapatillas para correr porque empiezan los entrenamientos con corrida. Y nosotros, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Sí! Y subíamos, entrenábamos, bajábamos corriendo y salíamos a correr vuelta manzana y subíamos corriendo y era tan divertido. Y eso, de los elementos, no existía nada, Sí. era todo casero, era todo. Incluso hasta la técnica, hoy hay mucho material online, que está buenísimo, pero Ujú. aprender a hacer un snatch, un clean, todo era medio ir viendo y prueba y error y ver qué funcionaba y qué no. Y yo creo que eso es una de las cosas que más le atribuyo a CrossFit, el cambio drástico en el paradigma de entrenamiento que generó, que hoy vos vas a cualquier tipo de gimnasio, hablo hasta un gimnasio tradicional. Si no tiene un Sí. sector donde no tenga anilla, donde tenga algo de pesos libres, algo como para hacer, falta algo. Ujú. Y eso antes no era así. Antes era, que tuviera eso era rarísimo. Ver a alguien haciendo sentadillas era medio raro. Era todo Y hoy, máquina. claro, Sí. hoy que no esté eso, falta. Y el que no sabe nada de CrossFit va a un gimnasio y eso ya lo naturalizan. Como que, sí, eso es parte para entrenar, yo no lo hago, no importa, pero naturaliza que eso ya está ahí. Y todo Ujú. eso, de hecho, es gracias a la aparición de CrossFit. Porque ahí Totalmente. empezó a aparecer todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Háblame del corazón, Pablo. ¿Qué te queda de esos tiempos todavía? Porque ahora
tú eres una persona que está yendo a Estados Unidos bastante seguido, o sea, te vi hace no mucho tiempo que estaba ahí con Dave Castro, con la gente que acostumbramos a ver en la tele, por decirlo de alguna manera. Entonces, de cierta manera, esos quedan los recuerdos, pero algo también nos dejó. ¿Qué podrías decir como en resumen de lo que te quedó de aquel comienzo de esa vieja escuela en Pablo actual? Eh, qué buena pregunta. Eh, yo creo que la esencia, ¿no? Esa base misma de... En ese momento éramos los renegados, ¿no? Los que hacíamos cosas distintas. Me acuerdo un video, era promocional de Toluca de esa época, el viejo Toluca, que habíamos ido por toda la ciudad filmando y decíamos, entrenábamos y saltábamos y andábamos con la rueda y los martillos. Y era muy, toda la gente nos miraba como, "Ray, esto, ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo?". Éramos eso, éramos los distintos, éramos los raros. Pero creo que la base era la me trabé, camaradería, Camaradería. ahí va, Sí. camaradería de la gente, de entrenar, de que todos se ayudan a todos, que en una clase puede haber multimillonario y una persona que trabaja haciendo repartos en bicicleta, pero ahí en la clase son dos iguales, no hay diferencia Ujú. absolutamente nada, y los dos están alentando, y los dos están sufriendo y pasando por lo mismo, por la misma experiencia, y los dos se tocan la mano al final y se felicitan genuinamente ambos. Eso creo que es muy único. Sí. Eh, y el esfuerzo real, y de hecho creo que esta remera me la puse sin querer y eh, live heavy, run fast, es como levantar pesado y correr rápido, o sea, no me importa cuánto, no me importa qué, hoy creo que está muy lleno de cosas, decimos las cosas, ay no, si tengo que correr 400, voy a salir caminando de cierta forma y después voy a doblar y voy a esperar que el viento sople a favor, entonces está todo, viste, muy planeado todo. Antes era, Ujú. dale, uy, pero está lloviendo y vamos a correr abajo de la lluvia, ¿qué importa? Hoy llueve, ay no, profe, no puedo porque llueve. Antes era como esa cosa más crudeza, ¿viste? Sí. Y era eso, el esfuerzo genuino, hacer el mejor esfuerzo que pueda y darlo todo cada vez que ven. Y eso era hermoso. Y yo trato de seguir contagiándolo a eso, acá, en el box, a la gente, en las clases. Lastimosamente, antes de abrir mi box acá, estuve entrando en varios lugares y me dolía ver eso de que gente haciendo clase de CrossFit terminaba, y por ahí terminaba, faltaban 10 minutos de clase, terminaba, iba a guardar sus cosas, chao, hasta mañana, así. ¿A dónde va? Y había gente entrenando todavía. Digo, ¿qué están haciendo? O sea, falta esa parte de la comunidad, es una de las partes Ujú. más ricas de lo que hacemos nosotros. Y tiene mucho empuje. Porque ¿cuántas veces quisimos aflojar y no hacer más? Y gracias a la, a la ayuda y al empuje de todos los que están ahí, hacemos ese esfuerzo para hacer esas últimas repeticiones y terminar. Y esa satisfacción después de saber que pude, viene respaldada del pude, apoyada por todos los que estaban ahí, esa comunidad. Mm. Y veo que se pierde mucho eso en muchos lugares y eso me duele. Yo creo que si tengo que rescatar algo de esos viejos tiempos va por ahí. El Sí. esfuerzo genuino y la comunidad bien unida que había antes. Ese tema es un punto bien interesante para mí igual porque me acuerdo de los games de estos años dorados, a mí me gusta llamarlo así, no porque los games de ahora sean malos ni mucho menos, sino que en aquellos tiempos en donde estaba Khalifa, Josh Bridges, ¿cómo se llama? Graham Holmers, bueno, el mismo Rich Froning, que era el rey ahí en esos momentos, que Spider era sentaron mi favorito. y sentaron una referencia respecto también a eso, a que se daba mucho eso de la rondita al lado de este que estaba terminando. Y, y bueno, no sé si también nos influyó quizás lo que pasó en pandemia, en donde de cierta manera cada uno empezó como en su burbuja a hacer lo suyo, quizás pegó un coletazo en eso, pero también logro ver eso que me dices porque hago un paralelismo y ahí te paso también la pelota porque yo también me gusta mucho el fútbol. También pasa, o sea, el fútbol hoy en día, con este fútbol más amateur, de cierta manera yo, por ejemplo, llevo a mi hijo a las academias y anda bastante bien el Santi, y de cierta manera lo que conversamos con los profes,
cómo le sacamos el roce que antes tú tenías innato cuando llegabas de la escuela y te ibas a jugar a la calle y si no había pelota, hacía ahí una de trapo y jugaba igual, ponía ahí las dos piedras y se jugaba. En cambio, hoy en día es como necesito los zapatos para futsal, los zapatos para el pasto corto, unos para el pasto largo. Y de cierta manera también creo que se hace un paralelo con lo que me dices de CrossFit. Hoy en día estamos como bastante 5 estrellas, hay un acceso tremendo a toda la indumentaria y creo que también coincido con este punto, se puede llegar a perder si es que no se fomenta. ¿Cómo podríamos fomentar ese sentido de comunidad, Pablo? Qué pregunta. Es algo que vengo pensando hace bastante y charlamos bastante entre colegas también. Yo creo que la única manera que veo potable de eso es la bajada de línea dentro de cada comunidad, de cada box, ¿no? La comunidad en sí es lo que pasa dentro del box. Y estar encima, ¿no? Como yo hay algo que le digo mucho a los chicos en los seminarios es, cuando vas a abrir un box, vos tenés que decidir qué tipo de comunidad vos querés. Todo lo que pasa o lo que deja de pasar dentro de un box es porque el dueño o lo alienta o lo permite. Pero no existe el hecho de, pasa en mi box, pasa que me tocó un grupo de gente que no le gusta hacer entonces yo no lo puedo manejar. No. Vos estás permitiendo que eso pase. Si eso no es lo que vos querés para tu voz, no tenés que marcar los límites y decir qué querés y qué no querés. Y acá me ha pasado más de una vez, que veo a alguien nuevo, alguien que está arrancando, alguien que está terminando y se va a hacer eso, voy lo agarro, vení, que no terminó, vamos. Ahora vas, no, que quiero ir a comer, va después, ahora vamos, yo te ayudo, pero vamos ahora ahí. Bueno, vamos, y se engancha ahí, no dejo que eso pase. Y creo que esa es la forma de enseñarlo también, ¿no? Porque si no, va de nuevo un poco más por lo mismo. Al principio, en el Open, cuando era el Open, para ver, nosotros nos acercamos Era una años fiesta. luz de intentar clasificar a un Games, no había forma, o sea, era un milagro si llegaba alguno a regionales, y lo único que llegaba a regionales en esta época era Batu, porque era el referente. Pero llegaba la fecha del Open y había que cerrar el box y habíamos lista de horarios para rendir y todos los profes eran jueces y la gente pasaba, era como una competencia de hoy, pero para rendir el Open. Una locura hermosa. Me acuerdo que hasta en Toluca Núñez, creo que fue cuando mejor se vivió eso, había una pasarela arriba para caminar que iba a los baños de hombres, vestuarios arriba. Esa pasarela estaba llena de gente, la escalera y le habíamos puesto nombres, estaba la Kari Manalca y la Petrarca Baja, que era yo y otro profe más, le habían puesto los nombres de la tribuna. Era el Seba Petrarca. Seba Petrarca, ¿te acordás? Mira, sí, Claro. un amigo, sí. La parte de abajo era la Petrarca Baja y la parte alta le habían puesto la Cari Manalta, que era yo, y era donde se juntaban todos a alentar y abajo todo. Pero era una fiesta increíble y hoy por hoy se perdió totalmente eso del Open. Pero creo que tiene que ver mucho también con esto, que por un lado lo entiendo, el lado del negocio, quizás. Yo viví una época de oro al principio, acá en Argentina, pasó una época que ahí en Núñez, si vos venías con el dinero en efectivo para pagar la membresía de todo el año, por adelantado, te decían, no hay lugar. El box cerró las inscripciones porque no había lugar. Habría de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todas las clases todo el día llenas, todas. Era una locura realmente. Entonces era una persona, esto es vista de negocio, ¿no? Él iba a entrenar porque le gustaba. Esto es una locura, quiero abrir un local de esto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No, tiene que mandar a alguien que haga el nivel 1. Ok. Y se hablaba con algún profe y por ahí hasta le pagaba, iba a hacer el nivel 1, iba y abrió un box gigante pensando que iba a pasar lo mismo. Y en algunos pasó lo mismo, pero no en todos. Y ahí empezó a expandirse eso por todos lados y pasaron varias cosas. No fue tan gigante el boom como creía, no tan duradero en ese sentido. Y lo otro era que ponían coaches por ahí inexpertos, porque era gente que iba a entrenar, que era más o menos avanzada, que no eran coaches, y de nunca dar una clase los ponían adelante de 30, 40 personas a dar clase.
Y ahí venían un montón de cosas de que se lastimaban, de que esto, de que lo otro. Y eso empezó a lavar toda esta euforia y esta comunidad, yo creo. Y llevó a eso, a que veo hoy por hoy en muchos lugares, digo, ¿cómo puede ser que no te importe un poquito que la persona que vos le estás dando clase se esté moviendo bien o mal? 3, 2, 1, arranca el entrenamiento y se dan vueltas y se van a comer, se van a hablar con el celular, parece que no hay nadie, cada uno hace lo que quiere a su ritmo, no hay, me desespera, me desespera. Y eso se perdió creo que mucho por eso. Y un poco se bastardió lo que era ser coach, lo que es ser coach, estar al frente de una Ujú. clase. Eh, y yo lucho mucho por reivindicar eso, la importancia que tiene un coach, que no es meramente deportiva, sino hoy por hoy, más como está el mundo después de lo que pasó en pandemia y todo lo que vino por pandemia, yo soy convencido. Un coach de CrossFit es la primera línea de defensa de medicina preventiva. Total. Solo tenemos el poder de revertir enfermedades, de prevenir síntomas de enfermedades. No sabemos cuántos ataques al corazón evitamos que ocurran, solo porque convencimos a una persona que, o sea, una persona empezó a entrenar, le hicimos que se mueva mejor, le hicimos agarrar gustito lo que era entrenar bien, y empezó a entrenar bien, empezó a cambiar sus hábitos, eso llevó a que coma mejor, a que descanse mejor, a que maneje mejor su estrés, y pum, revirtió un camino que iba y luego hizo así, y hoy por hoy una persona que está bien, deportiva, activa, y no sabemos a dónde hubiera ido su vida si no hubiera encontrado este camino. Claro. Sí. Y, No, es y tremendo. el Mm. mejor ejemplo de eso soy yo mismo. Yo siempre lo cuento. Yo fumaba atado de 20 cigarrillos por día. Cuando volví de Canadá, antes de conocer CrossFit, yo manejaba un remis cuando no existía el Uber. Era el Uber sin la aplicación. Ujú. Eh, y estaba todo el día manejando, fumaba una atado de cigarrillos por día y era adicto a la Sprite en lata. Me levantaba ya eso de Canadá. Me levantaba a las 5 de la mañana, lo primero que hacía una lata helada, la abría, me la tomaba, y en el camino al laburo me tomaba otra, y apenas llegaba al laburo, me tomaba, o sea, antes de las 7 de la mañana y antes de empezar me había tomado 3 latas. Y eso así Wow. todos los días. Yo era adicto. Y hoy hoy miro para atrás y digo, no sé exactamente qué sería de mí, pero tengo una imagen bastante clara de lo que hubiera sido de mí si no hubiera encontrado CrossFit. A mí CrossFit me salvó la vida, literal. Yo no sé Literal. cómo estaría hoy. Entonces, ese Oye, es el sentido que mucha gente pierde de vista y pierde el foco. Y adentro del box pasa magia, hay magia. ujú. Oye, Yo tengo Pablo, una... sí. no, disculpa, sigue, sigue, por favor. No, yo me engancho a hablar y no puedo No, más. no, Vos, está cortame, todo bien. cortame. No, pero dime Eh, eso que me estaba ahí cortando una anécdota. De ahí sí, tengo una pregunta. tengo un atleta acá en el box, Bea, sobreviviente de cáncer, celíaca, tiene 65 años, eh, empezó a entrenar, flaca, nunca hizo actividad física, le empezó a costar, le hablaba, la acompañaba, le adaptaba todo, hacía fuerza con una barra súper livianita, chiquita, que le costaba, pero yo buscándole más que nada rango de movimiento y cómo, viste, ir sintiéndose mejor, aflojándose, y a poquito se fue enganchando, fue enganchando, fue enganchando, me mandó un mensaje la otra vuelta, contentísima, agradeciéndome, porque por años no había podido bajar su glucosa de 103, 104, 107, siempre la mantenía en ese marco, nunca debajo de 100. Se había hecho los estudios y estaba su glucosa en 93. He Wow. bajado 10 puntos, y lo único, solamente por haber empezado a entrenar. Digo, yo sé que esto es por la fuerza, por trabajar la fuerza y estar ahí, pero y lo que más me gustó el mensaje dice, es que me agradecía no solo por entrenar, sino por ser parte del box, del lugar, realmente, que es tan lindo ser parte. Y eso me lleva a las clases de ella cuando está, que era una mujer de 65 años, la tengo que andar retando como si fuera mi hija, porque se ríe con todo el mundo, hace chistes con todo, está feliz cuando está acá adentro. Entonces, hey, vea, basta hablar, presten atención, dale, que tengo que entrenar. Y entonces viene acá y es un momento, viste, de disfrute. Está buenísimo y le está cambiando la vida allá. O sea, encima está viendo esos resultados. La tengo metida acá todos los días ahora. Pero es fantástico, a mí me encanta. Sí. Digo, y ahí está la magia real.
que es para qué se entrena, para qué se hace. Esa es la esencia Oye, que hay que rescatar. dijiste muchas cosas interesantes en el camino y Sí, perdón. estoy tan entretenido escuchando que no te quería interrumpir, pero quiero volver un poquitito porque esto que me acabas de decir ya tiene que ver con tu rol como entrenador y me gustaría que nos quedáramos una pizca más en Pablo cuando empieza a entrenar, cuando empieza a integrarse Claro. y todo esto que me habla es como entre 2012 2014, por ahí ese boom del CrossFit. A mí me tocó justo estar allá el 2014 cuando se hizo el tema de los regionales en Chile. Ajá. Y ahí también me tocó vivir ese tema de los Open, como lo hacen allá, porque además Argentina tiene el tema de estas garras, de que hacen un cantito por todo, hacen un cantito. Y claro, pues me acuerdo que ahí en Big se llenaba de gente, pero era así como casi como un concierto esta cuestión. Era una locura, es difícil explicarlo sin pensar que está exagerando, pero era lleno de gente y alentando a una persona que, como tú dices, no solamente a los que estaban compitiendo, como en ese tiempo estaba Santi, Nacho, Delphi, Chapi, estaba en ese equipo, sino que también a las otras personas que estaban al lado, que al final lo estaban haciendo por diversión y por ser parte de este movimiento. Eh, echando ese vistazo hacia atrás, Pablo, ¿tú qué le dirías a una persona que hoy se encuentra con CrossFit? Porque nosotros tenemos ese recuerdo de esos años, pero hoy en día una persona, más allá como de la parte técnica o de la parte de salud, sino que de la parte de comunidad, ¿qué le dirías a una persona, oye, o al mismo Pablo, estás empezando CrossFit? Yo te diría que te fijaras en esto, disfrutaras de qué consejo le daría y así, pero bien de amigo, no tanto del Pablo coach. Claro. No, eso. Es difícil que decir así una sola frase porque no puedo evitar mezclar con lo que trato de buscar hoy. Hoy, cuando trato de hablar Ujú. con alguien que no sabe nada, trato de conectar con algo de por qué él necesita entrenar. Claro, sí, sí. ¿No? Trato de buscar escarbar un poquito y conectar con esa razón principal. Si alguien viene y me dice, ah, porque quiero bajar de peso, ok, ¿y para qué necesitas bajar de peso? ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Qué es lo que te hace pensar que bajar de peso? No, lo que pasa es que, no sé, estoy inventando, ¿no? Estoy separado y tengo mi hijo de 14 años, le gusta jugar al fútbol y no me da, a veces necesito estar mejor. Ah, ok. Internamente yo trato de conectar eso con que quiere ser un mejor padre. Necesita, no es que Ujú. quiere bajar de peso, sino que quiere ser un Exacto. mejor padre. Eso le lleva a hacer todo lo demás. Genial. Conecto Ujú. con eso y a mí me ayuda a que el camino que vaya a recorrer esa persona conmigo sea más fácil. Eh, Antes era en la época donde estaba yo, ahí era, no, vení, dale que te va a gustar, no, porque no sé qué, vos vení a hacerlo, no te preocupes, y dale, che, no puedo más, dale, seguí empujándote. Hoy, cuando veo ahí no puedo más, ya, viste, ya la experiencia también me agarra un poco de tratar de frenar, bueno, hasta acá, bueno, despacito, tranqui. Claro. Antes era, dale, más, dale, era más piquingo todo, y en cierta manera también fue lo que me enganchó. Pasa que hoy, antes también, en esa época, era mucha gente joven la que lo hacía. Era raro ver gente mayor Ujú. metiéndose por primera vez en CrossFit. Hoy tenemos ese otro panorama. Hoy Claro. tenemos gente muy grande. De hecho, hay la población eh, promedio en box está tirando cada vez a más personas más adultas, quizás porque ya le están dando, a partir de la pandemia y de todo lo que pasó, una mirada mucho más seria y detenida, como debería ser, a qué hago para estar bien. Tengo Sí. que entrenar, tengo que alimentarme bien, tengo que cuidarme. Bueno, lo toman con otros recaudos y eso lleva a que tener más consultas. Ujú. Pero sí, nada, o sea, en términos simples, todos sabemos que si me encuentro con vos en un ascensor y me ves que tengo una remera que dice CrossFit y no sabes nada, dices, che, ¿qué es CrossFit? Y en 30 segundos el ascensor, ¿cómo te lo explico? Y es difícil, te voy a decir, mira, soy de por acá, sí, mira, tomá, venite el lunes y al box, te invito a una Y clase y ahí vívelo. charlamos. Claro, y ahí charlamos bien, qué es lo que es. Eh, Oye, eso que me dijiste
del papá con lo del hijo, justamente no me supe expresar bien, pero hacia allá iba el tema, como hacia la importancia también de la experiencia CrossFit, paralelo a estos logros que también te mantienen conectado. Oye, bajé los kilos que quería bajar, gané la musculatura, mejoré mis números en los exámenes, pero esa parte emotiva creo que quizás es importante recordarla, porque realmente tener un propósito profundo en todo lo que hacemos, para mí, es clave para también mantenerse en el juego, porque si no, yo cumplo con mi meta de los kilos y después me salgo, porque en realidad ya cumplí con eso. Pero en realidad casi siempre hay algo más, que son cosas más silentes, que están ahí más silenciosas y que con una conversación también pueden salir y pueden generar no solamente una adherencia, sino que también un disfrute de lo que estás haciendo, no así como, bueno, me toca venir porque no tengo otra, sino que es porque tengo ese propósito profundo, ¿no? Sí, hay algo que también tenemos que decir. Yo soy de la generación, creo que vos sabés también, de que había que darle tiempo a las cosas, porque nada, no sé, yo hice artes marciales de chico, hacía taekwondo, y el profe que tenía un mes, 2 meses al costado practicando una sola cosa, hasta que te saliera bien y vos ibas, se la hacías, porque no había otra cosa más. Hoy estamos en la era de la hipercomunicación y la hiperinformación disponible por todos lados. Entonces, con solo abrir Instagram y scrollear un poquito, puedo ver técnicas distintas para aprender distintas cosas, para hacer distintas cosas, para ver. Entonces, es como que toda la gente quiere todo ya, el ya ahora, en todo lo inmediato. Y si no es ya, ya mismo, bueno, me voy a otra cosa porque esto no sirve. Y si no, me estoy perdiendo de un montón. Y todo ese famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing El Out, fondo. que le dicen, está metido en todo, pero es típico de esta época, de esta era, y es peor, creo, todavía, sobre todo los chicos. Yo tengo un hijo de 16 años, una de 12 y una de 3, y lo vivo como la época del celular y las pantallas es dificilísimo. Pero mirándolo con ojos de esto, de coach y de dueño de box, tenemos que entender que nosotros no vendemos un producto, vendemos un servicio. Y la venta, esa que hablamos, se termina no cuando logro que alguien se me anote al box y compre la membresía, sino cuando le doy lo que vino a buscar. Yo tengo que saber qué es lo que vino a buscar. Ujú. Entonces yo me tengo que interiorizar, y ahí vamos a algo que es único también otra vez en CrossFit, que no tiene un gimnasio tradicional, que es las relaciones que tiene el coach con los alumnos. Gimnasio tradicional, vas a entrar, se vas, y por ahí el que estaba a cargo ni se enteró que entraste y saliste. Porque fichaste por una maquinita, entraste, saliste, estaba salida, chao. Acá en un box sé todos los que vienen, sé más o menos cuánto tiempo hace que vienen, sé si le había quedado alguna molestia de algo, si viene con algún tema, sé si está estudiando y estaba por rendir un examen, entonces capaz que estuvo durmiendo mal, entonces le tengo que preguntar, che, ¿cómo estuviste estudiando? Sí, no, dormir re poco, bueno, que hoy entrená, porque sé que te hace bien, venís a despejarte un poco, pero bajamos un poquito la máquina, no me vayas a fondo, es para que descargues un poquito, ya la semana que viene, cuando pases el examen, le metemos, qué listo. Entonces, ahí tengo que conocer a mi gente, sí o Sí, sí. Porque aparte yo no sé si, el típico ejemplo que yo siempre digo, una persona sedentaria que está en la casa, y la mujer y los amigos y los hijos, está todo el mundo diciéndole, hace algo, hace algo, hace algo, ¿viste? La típica que comen en el cese, bueno, tengo que ir al gimnasio. Y por ahí está aprendiendo la tele y justo ve un videíto de propaganda de una película, de un video de Rich Froning, entrenando en los games. Eso es CrossFit. ¡Wow! Mirá todo lo que hace. Mirá el lomo que tiene. Che, acá vos alguien que no hace CrossFit. Yo voy un mes, 2 meses, estoy así. Y viene y se anota. Pero en su cabeza, CrossFit lo va a dejar. Es eso, porque es lo que vio. Claramente, nosotros sabemos que no, aunque nazcamos, si yo nazco de vuelta, no voy a hacer pro ni tampoco. O sea, no hay chance. tal Pe- cual. Pero tengo que entender cuál es su mirada, su visión, ¿por qué elegiste CrossFit? ¿Por qué Ujú. venís acá? ¿Estás haciendo algo? ¿Hiciste alguna actividad? ¿No? ¿Hiciste CrossFit alguna vez? No, nunca. ¿Y por qué elegiste CrossFit? ¿Qué te trae CrossFit? No, es que vi un videíto que... ok, sí, mira. Eso es muy difícil, hay que tenerlo todo en la explicación, y ahí, eso que te decía, conectar en realidad con la necesidad que hay atrás, saber a qué se dedica. O sea, yo no puedo hacer lo que haga un entrenamiento y que no pueda caminar si el tipo es, no sé,
repartidor de algo o lo que sea, ¿entendés? Ujú. Entonces, antes, cuando yo era chico, sí, cuando era chico también, pero cuando arrancaba, nos dábamos con un caño y si me dolía todo el otro día, me la bancaba, íbamos y hacíamos lo que teníamos que hacer. Hoy, una persona de 40, 50 años tiene que andar corriendo con sus hijos, con el trabajo, ir y venir. Encima viene al gimnasio y lo pariciamos tanto que le duele todo. Olvídate, no viene más y es mala fama, mala prensa para CrossFit. No, CrossFit es muy duro, no, CrossFit lastima, no, hay que entrenar para poder ir a hacer CrossFit. Y ahí está esa, malos conceptos que se van generando, están Sí, bastante instalados en muchos, y viene de ahí. Yo tengo que conocer a la gente, cuando viene a preguntar, viene a averiguar, tengo que interiorizarme y tener ciertas preguntas clave para buscar el recorrido ahí y de realmente conectar qué estás necesitando y explicarle cómo va a ir funcionando y decirle, mira, tenés que venir 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero tenés que dar mínimo un lapso de 3 meses para empezar a ver estos resultados. Y en el camino, ir hablando y haciendo esos chequeos cada tanto y empezar a ir, ¿cómo estás comiendo? Che, ¿vos desayunás? ¿Y qué desayunás? Y, mira, ¿sabes lo que es una proteína? No, bueno, mira, tratá de meter proteína acá, tratá de sacar ese carbohidrato refinado, ¿no sabes lo que es eso? Eso, pues, vamos a tratar de sacar eso, comer otra cosa, comer otra cosa. Y era jugando muy suave, introduciendo cosas que claro. nosotros sabemos, pero que lo va llevando de a poquito por ese camino, que por ahí nosotros tuvimos que aprender a los golpes, pero era otra época. Sí, sí. Creo que eso es fundamental para que un box funcione y para generar esto de esta comunidad que te digo que hace que entre todos se empujen. Oye, y ese tema de lo que me hablas, igual es algo que, si bien se daba mucho en un comienzo, porque de hecho aquí en el propio box en Filadelfia nos pasó que en un momento era como, ya esto está como en ebullición y como que buscas meterle más a la olla, meterle más cosas y creo que ahí el level one cobra un sentido increíble porque yo soy fanático de lo que dice ese level one. Después tú puedes meterte en la biomecánica en profundidad, en la nutrición en profundidad y hacer un doctorado de cada cosa, pero los conceptos claros creo que siempre hay que aplaudirlos. Y para mí, recordar siempre en las reuniones de entrenadores que casi todo se resuelve volviendo a mecánica, consistencia, intensidad, es una locura porque en realidad, mira, sabéis que tengo esta persona que empezó con un dolor acá, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo le empezó a doler? Empiezas a hacer como esa defragmentación y llegas de nuevo a que probablemente no supimos traducir lo que salía en la pizarra a la realidad de esa persona. Y ahí viene un montón de las cosas que tú dijiste, ir dando una educación constante. Sin embargo, también se puede ver el CrossFit y yo sé que hay personas que también se quedaron con ese mito de que el CrossFit te mata, de que el CrossFit, de hecho, incluso profesionales de la salud, que es lesivo. Y en ese sentido creo que nos toca a nosotros, a todos nosotros, no solamente a ustedes que están ahí en el staff capacitando, sino que a todas las personas que estamos de este lado de la vereda, a también educar, hacer ese trabajo de esa conversación que tú dices, no solamente quedarnos con las luces, sino que también, oye, en realidad no es, tu problema no es el snatch, tu tema es que necesitas seguir dándole al squat y no, entonces como que a veces queremos más por más y en realidad hay un dicho que a mí me gusta mucho, que más no es mejor, sino que mejor es mejor. Y dicho esto y haciéndolo como una introducción, me gustaría saber y seguir avanzando en esta línea de tiempo. Nos quedamos en los años dorados, Pablo, mucho rato. Me gustaría saber cuándo hiciste el Level One, cuándo empezaste tú a capacitarte y en qué momento pasaste a estar enfrente de entrenadores, que es igual es ahí ya un cambio de rol importante, porque una cosa es estar metido primero en el grupo de entrenamiento, después hacer clases y después tú enseñar a los que van a enseñar. ¿Cómo se dio toda esa transición? Fue hermoso, la verdad, y hasta inesperado. Eh, Creo que hasta yo empezar a ser coach fue inesperado. Me acuerdo cuando, bueno, estábamos en Bucareli, Toluca empiezas, pasa ahí a Palermo, el primer Toluca Palermo, no sé qué está ahora, si estaba enfrente, justo enfrente, era un poco más chico. Y necesitaban coaches, y no,
de nuevo, no había, así como no había elementos, no había coaches por ningún lado. Entonces los coaches tenían que salir de adentro de la clase y me vinieron a hablar a mí y me ofrecieron si quería, si me animaba. Yo, sí, claro, bueno, arreglamos ahí números y todo, yo estaba en el remis. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, porque aparte me da una vergüenza increíble. Digo, vamos a hacer una cosa, yo empiezo, sigo trabajando lo que queda del mes al remis, para no dejar el remis tirado. Vengo, entreno como siempre y me quedo las últimas horas hasta que cierre, como haciendo sombras, ¿no? Estaba de vuelta. Hoy lo mirás y decís, wow, entonces estaba Batu, Nega, Mula, Pablo, Jazz, Blas, eran todos los profes, son muy después, Siri, estaban todos ahí dando clases. Bueno, sí, dale, dale, buenísimo. Yo me acuerdo de las primeras veces, la vergüenza de terminar, entrenar, ir al baño y cambiarme y salir con la remerita que decía coach y la ropa, con todo por lo que yo entrenaba antes. Yo no quería que nadie me mirara, que nada, quería salir así, pegado a la pared para que no se me leyera el coche en la espalda, se me daba una vergüenza terrible. Y la primera vez fue que estaba ahí, me acuerdo, Batu estaba haciendo una entrada en calor, y me agarró Siri y me dijo, bueno, mira, Pablo, Batu va a terminar de hacer la entrada en calor y vos ahora vas a explicar el WOD, los movimientos del WOD. Yo me quedé así, y te juro, Seba, sé que Siri, tengo la imagen de Siri hablándome y explicándome, pero no puedo acordar de nada de lo que me dijo. O sea, es como que la cabeza Como en estaba las blanca. películas. Sí, 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 sí. Y nada, terminó y me tuve que parar ahí delante de 30 y decir y explicar, mientras todos me estaban mirando, ellos estaban ahí mirándome encima, o sea, presión por todos lados tenían. Me acuerdo la sensación en el cuerpo de estar la boca seca, los labios que se me pegaban, y que no podía tragar saliva, los nervios. Y nada, lo expliqué, no me acuerdo qué era, no me acuerdo cómo lo expliqué, nada. Y me acuerdo que volví a Cine y me dijo, la verdad, mejor de lo que esperaba. Me dijo, oh, bueno, buenísimo. Y ahí arranqué. Y ahí me fueron capacitando, todo. Como que me largaron para probarme, a ver, ¿qué es eso? Y parece que anduvo bien y ahí empecé. Eh, Genial. y nada, y de ahí de tanto empezar, en esa época empezaron a venir los Level One muy seguido porque en Brasil no se podían hacer. En Brasil, ahora eso cambió un poquito, pero en ese momento, tanto para los seminarios, hoy sigue diciendo lo que es gimnasios en Brasil, vos no podés hacer, ni siquiera estar asistiendo a un coach, no solo el CrossFit, sino gimnasio tradicional, no podés estar haciendo nada si no sos profesor de educación física, recibido. Ah, mira. Entonces, en esa época ni siquiera se podían hacer los cursos, por la misma razón. Entonces, venían todos los brasileños para acá a Argentina, era lo que digo, una locura. Abrían un seminario y a las 3 horas estaba soldado con 50 personas. Era impresionante. Y hacían seminario, 3 fines de semana seguidos, todo explotado de gente. Y en esa época el staff que viajaba era todo yankee, y había uno, Lance, que se quedó a vivir en Buenos Aires porque quería aprender español. Me acuerdo Y, de ahora, Lance. De hecho, hice el level 1 con Lance. con Lance, claro. Sí, sí. Lance Cantú, un gran amigo, hermano de la vida. Y me río porque, claro, quería aprender español, pero como yo tenía mi pasado en Canadá y había aprendido a hablar inglés, se venía siempre a mi clase y se ponía a hablar conmigo, porque era con el único que podía hablar en inglés. ¿Sí? No, estábamos todo el tiempo hablando en inglés. Y él me dijo un día, Pablo, hablas muy bien inglés, ¿por qué no mandás para ser traductor en un seminario? ¿No te parece? Sí, sí, mandá un mail acá, decir que yo te dije, ok, listo. Mandé, me contestaron, me dijeron gracias, ya tenemos traductor, por el momento no. Ah, bueno, listo, sí, está. Lo intenté y habrá pasado, me acuerdo, 2, 3 semanas, no mucho más. Llegó otro mail. Ujú. Me dice, Pablo, está viendo un seminario ahora entre un poquito, necesitamos traductor, ¿te interesa? Yo, sí, 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 claro, pero otra vez esa sensación, viste, la boca seca, no podía hablar, digo, ¡ah! ¿En qué me metí, Dios? Y nada, bueno, empecé a leer todo. Llegó ese día, yo tenía la llave del box, había que estar a las 8 de la mañana, yo creo que a las 6:30 estaba ahí, porque necesitaba estar solo, tranquilo, me hice un café, me acuerdo que Y tenía era ahí las dos mismo guías, en Toluca, el level en 1. Toluca Núñez, el Núñez Vale. puede ser. Me puse, tenía el manual en español y el manual en inglés y leí una cosa y la otra, una cosa y la otra. Así iba todo bárbaro hasta que paró el taxi. Esa imagen también la tengo patente grabada para el taxi, se abrió y empezaron a salir remeras rojas
porque eran tanta gente que venían, eran como 6, 7 entrenadores. Y ahí tenía ganas de salir corriendo y escaparme por los techos del baño. Y yo nunca estuve acá. Los nervios que tuve ese momento. Y nada, ahí arranqué a traducir. Y también cuando terminó me dijo Eric Preston, que era el Flow Master, me dijo, estamos muy contentos, me gustó mucho como hiciste. Éramos dos en ese momento, dos traductores. Era yo y Pablo Servini, también estaba haciendo el traductor. Y nos recomendó para seguir traduciendo. A todo esto, perdón, me salté ese paso, antes de eso yo había tomado mi level one. Si Vale. no, ahí sí que no te dejaban ayudar Ya, si no perfecto. tenías level one. Lo había tomado en Toluca, también con Pablo. Y Eric, casi el mismo staff, había sido el Flow Master de mi level one. Y de ahí arrancó, y cada vez que había un seminario, traduciendo. Ya me sabía el material de memoria. Y ahí pasó que venían ellos y ya se quedaban, como eran fin de semana seguidos, se quedaban en la semana, Vale. muchas veces. Entonces iban a las clases, miraban, entrenaban con vos, charlaban, quedaban y me veían dar clases. Y de nuevo, yo, o sea, hacía lo mejor que podía, sin saber, sin leer, sin nada, eso es lo que me habían enseñado. Me enseñó Siri me enseñó muchísimo. Siempre digo que para mí, el que me enseñó todo lo que sé, las bases de cómo dar una clase, vinieron gracias a él. Pero un día vino y me dijo, estaba en un seminario, y mismo Eric, ¿por qué no aplicas para hacer el internship? El internship es el proceso para ser parte del staff. ¿Sí? ¿Te Tienes que parece? Sí, cumplir sí. con unas horas para poder en ese Ahora sí internado. está, ahora está más estandarizado, hay más cosas. Ahora Ujú. tenés que ser mínimo nivel 3, tenés que ser bilingüe, tenés que ser coach y demás. En ese momento pedían hacer el Coaches Prep, que fue Ok. lo que hoy es el Level 2, que eso, pero no venía acá a Sudamérica, estaba solamente en Ujú. Estados Unidos. No, pero como yo había hecho tantas traducciones, me respetaron todo ese tiempo con el staff y había estado como, digamos, tras cortina, entonces veía, estaba en la organización, estaba y ayudaba y entendía un montón de cosas. Eh, Me tomaron esa experiencia como parte, como ese coach prep y me dejaron Mira, hacerlo. genial. Entonces iba y cuando iba tenía que hacer los dos roles. Iba de a ratos era traductor y de a ratos era intern, que cuando sos intern tenés distintas etapas, ¿no? Te vas avanzando. La primera, por lo general, no hacías mucho. Estabas ahí mirando, ayudando, y vas viendo cómo se hacía todos los grupos, sobre todo los grupos chiquitos. En el intern 2, dentro del grupo te dice, bueno, enseñá tal movimiento. Y tenés que enseñarlo con las progresiones, y ellos ven tu capacidad en el poco tiempo que tengas para hacer que las personas se muevan mejor. Y en el Inter 3 te dan el grupo entero, que es donde enseñabas todos los movimientos, los 3 movimientos. Y así sucesivamente. Después de 4, 5, 6, podías tener, en cualquier momento te podían decir, no, necesitas mejorar, tienes que mejorar esto, intentarlo de acá a 6 meses, intentarlo acá a un año, y así. Y nada, y pasé, por suerte, rápido, tuve 4, 1, 2, 3, 4 seguidos. El tercero, mi Flow Master fue Bosman, Adrián Bosman, que vino acá a la Mira, Argentina. Y el cuarto fue, que era la otra semana, era Eric Preston. ¿esto de qué Ahí año fue. estamos hablando? Y ahí fue en 2000, sí, 2013, 2014. Fue cuando está, fin de 2013, por ahí. Mira, Y, y ahí él me dio la bienvenida. Iba a recomendar que me contratara, después me llevaron los mails y todo, y ahí empecé como parte de staff. qué Y ahí no bien. paré más. Más de 10 Ahí no años. paré más. Sí, 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 sí. Qué Y genial. ahí, nada, después dentro de staff, una vez que entras a staff, es como que vas teniendo distintos roles. No empezás haciendo todo, está todo organizado. Al principio haces los grupos y después de a poco te van dando distintas lecturas que vas dando y vas enseñando. Y vamos siendo calificados y vamos teniendo siempre, vamos teniendo feedback. Y eso es algo fundamental, lo aprendí ahí en el staff, que todo coach tiene que tener, que es esto de buscar feedback constante. Y si no tenés nadie que te dé feedback, tenés que encontrar la forma de hacer un autofeedback, filmándote, terminando la clase y agarrando un librito y tomando nota y anotando
qué sentiste que estuvo bien, qué sentiste que estuvo mal, qué cambiarías. La búsqueda constante de la persecución de la virtuosidad, buscar algo perfecto por más que no exista, pero todo el tiempo lo estoy persiguiendo. Y esa es la única manera de seguir mejorando. Yo soy hoy el coach que soy gracias a eh, CrossFit y a ser parte de staff, que cada vez que voy a un seminario me vengo con cosas a mejorar, siempre, siempre. Y si nadie me dice nada, pregunto, che, ¿qué puedo hacer mejor? Pues ya estoy acostumbrado a esa cultura del feedback para seguir mejorando. Es una oportunidad, es una puerta de oportunidad para mejora, no es una crítica. Sí. Muchas veces si ves a un coach y decís, che, ¿por qué no hagas esto así? Hacerlo así, se lo toman, viste, mal. Ponen el escudo y en realidad estás tratando de darle una herramienta para que sea mejor de lo que sos. Eso es fundamental para seguir mejorando. Ese punto es clave, creo yo. Nosotros estamos ahí en un ámbito similar, si bien es cierto, tú estás ahí con una marca internacional súper grande. Nosotros aquí en Filadelfia, igual, como tú sabes, trabajamos con algunas capacitaciones para entrenadores y buscamos estar en ese camino porque también me hace sentido eso de estar buscando siempre el virtuosismo, porque en el momento que creo que pensaste que llegaste, hay que hacer algo para remecer, y creo que ahí también es importante tener esa red de, de apoyo. Y quiero también a ti, de hecho, a mí me marcó mucho algo tuyo que nunca te he dicho, te lo voy a decir aquí en frente de la audiencia. Una vez hice un curso de movilidad en código en Argentina y me llamó la atención que fueses, no por la onda, porque yo siempre te encontré muy buena onda, siempre que nos hemos topado ha sido como abrazo, risa, muy buena onda, pero los coaches en general, eh, no siempre, no sé si generalizar, pero varios coaches quizás no siempre están dispuestos a ser coachables. Y creo que si nosotros promovemos el coacheo, la base es que creemos en que se necesita ser coachado. Entonces, si no partimos nosotros por casa, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que también en algún momento hay un cortocircuito, hay una interferencia con nuestro rol de siempre estar solo enseñando y en ningún momento recibiendo. ¿Qué piensas de eso, Pablo? Uy, 100% de acuerdo. Y a todo nivel, desde capacitación de por sí, porque y acá vas a estar de acuerdo conmigo, estoy 100% seguro, que mientras uno más cursos vas haciendo, más cosas vas buscando, más libros lees, mientras más aprendes, más te das cuenta que menos sabes. Y entonces es Ujú. una búsqueda constante, constante, Total, constante. Y si un coach está haciendo bien su trabajo, tiene que salir a buscar información porque está haciendo que tus alumnos le pidan más información, incluso información que yo no sé. Si no logro que mis alumnos desafíen mi conocimiento, estoy equivocando, no necesito salir a buscar más conocimiento para poder darles, y esa es una rueda virtuosa. Pero también lo llevo al ámbito de, volvemos a lo que hablamos antes, cómo genero comunidad en el box. Yo entreno en las clases del box. ujú. Yo a veces vengo a la mañana cuando no doy clase y me meto a la clase y me dicen, ¿vas a entrenar con nosotros? Sí, claro. Wow, hago la clase y me meto. Y al principio, mis coaches corregían a todo y a mí no me decían nada. No me decían ni un día, los agarré y digo, ¿por qué no me corrigen? ¿Por qué te voy a corregir ahora? No sé, decime, yo no me muevo perfecto, pero corregime. Yo estoy en la clase, no soy. O sea, yo soy uno más. Y hasta que lo entendieron, y ahora viene y me dice, Pablo, subí más la cola, Pablo, saca más pecho, empuja más las rodillas para afuera, lo que sea. Yo peleo las posiciones como de lo que me están pidiendo. Porque yo estoy ahí quiero mejorar yo también, Ujú. estoy entrenando, es una clase. Y ahí se genera algo hermoso. Eh, en cuanto a la comunidad, ver, yo mezclarme con la gente y ver en el box que ellos ven que yo hago lo mismo que ellos, y termino, ¿viste? El tipo de chiste está durísimo. ¿Y a quién se le ocurrió poner este gol? Se matan toda la Sí, risa, pero tremendo. es espectacular, es espectacular. A mí me pasó mucho tiempo en eso que cuando tenía Hotun, el otro box, y lo hemos hecho todo, tener la clase y la programación aparte. Los que quieren entrenar, los chicos cool, ¿viste lo que son? Eh,
Y yo con el tiempo me di cuenta que eso generó algo que yo no quería, que te termina dividiendo un poco la comunidad del box. Justamente por eso, Ujú, está la clase y los chicos cool. Los chicos cool, primero que si lo veo con ojos de negocio, y no me sirve demasiado, porque están ujú. 3 horas metidas todos los días, me ocupan todo, me ocupan medio salón, están ahí metidos. Está bien, te ayudan siempre en lo que necesites, pero la abuelita por ahí es millonaria. El abuelito ya tiene su vida hecha, está por salud y no le importa gastar la plata para mejorar. Entonces, con ojo de negocio, ahí tengo que entender ciertas cosas. Y después, con ojo de comunidad, generaba esta división. Y el de la clase es decir, ¿por qué están haciendo ellos eso y yo hago esto? ¿Eso sirve y esto no? Claro, eso es mejor y esto es peor. ¿Y esto qué? ¿Por qué yo hago esto? Nada, nada, hace la clase porque vos sos bueno para esto. ¿Qué? ¿Me estás menospreciando? O sea, no. Entonces, incluso si alguien quiere competir, yo lo pongo acá en la clase. Dale, hacer el mismo vos de la clase. Porque si la clase está bien hecha, a mí no me importa que al lado esté una persona que está hace 4 meses entrenando, más o menos está empezando a mover bien, pero no mueve pesos y hay ciertos movimientos que tienen que escalar. Si hay que hacer, qué sé yo, Amanda, por decirte, 975, Ring Muscle Ups y Squat Snatch con 60 kilos. Ok, yo por ahí tengo la capacidad que lo puedo hacer RX, pero el de al lado mío tiene que bajar el peso, tiene que hacer por ahí Power Snatch y bajar a media sentadilla, a un cajón, a un target, lo que sea, y con mucho menos peso. Y las anillas son una transición, una adaptación con transición en anillas bajas. ¿Okay? Si está bien adaptado, esa persona está entrando a su capacidad, a la capacidad de esa persona. Y yo, como lo hago Reiki, estoy entrando a mi capacidad. En lo que es capacidad, estamos en igualdad de condiciones. Entonces yo le voy a querer ganar a él, que está adaptando, me quiere ganar a mí. Si me gana, no es porque él adaptó, es porque me ganó, porque estuvo, si está bien adaptado, ¿no? Pero no que fuera Ujú, demasiado fácil. sí. Eh, y ahí está la mejora de todos. Entonces todos nos damos a la par de todos. Y cuando ven los pies, están todos bien en todos. A ver, ¿y vos cuánto hiciste hoy? Ahí está mi tiempo, ya. Ah, bastante rápido, sí, pero mira, este me ganó, este me ganó, este me ganó. Ah, pero ellos, no importa, no sé cómo me ganaron. Si vamos a lo que es una competencia, hay que es el esfuerzo de cada Ujú, uno. Entonces eso genera, estamos todos en igualdad de condiciones acá. ujú. Eh, entonces eso pone esa cosa de pedestal, ah, no, sos el coach, ah, no, sos el profe, entonces no, ¿cómo vas a hacer la clase con nosotros? O no, ¿cómo vas a ir a hacer un curso con otro coach? Y no, sí, pero muchachos, hay que seguir aprendiendo. Es lo que vos dijiste. Sí, en el momento donde yo creo que yo no necesito aprender más nada, me puse un techo que no está, no puedo crecer más, porque ya sé todo. Eso es lo que me estoy diciendo. Yo Hay un, tengo, yo tengo el coach ideal que el que quiero ser, que es una utopía, porque es el coach ese tipo de coach, ese ideal que yo quiero ser. Y lo estoy persiguiendo todo el tiempo. Pero si yo avanzo 10 pasos hacia ese coach, ese estilo de coach avanza 10 pasos también. Yo no lo alcanzo nunca, pero me está provocando que yo siga estando en movimiento, que yo siga mejorando. Eso es una utopía. Nunca lo voy a alcanzar, pero lo estoy persiguiendo todo el tiempo. Y eso me mantiene en movimiento. Y la típica mentalidad de cinturón blanco en arte marcial, de eterno aprendiz. Siempre ujú. con humildad, siempre estando ahí, pero ahora tengo una gran deuda pendiente que yo tengo, por ejemplo, es empezar a aprender Jiu-Jitsu. Me encanta. Y quiero ir a aprender. Y cuando vaya, sé que me va a agarrar pibito así chiquito, me van a dejar hecho un nudo, no voy a entender nada. Pero bueno, o sea, no hay nada más lindo que, sobre todo cuando una persona va creciendo, uno de los desafíos más grandes para mantener la mente activa, la coordinación y todo es aprender cosas nuevas. No Ujú. solo deporte, sino lo que sea, aprender a tocar un instrumento, un idioma, lo que sea, aprender cosas nuevas constantemente. Eh, la mentalidad eterna de aprendiz, de cinturón blanco, en todo sentido. Qué buena, qué buena. Ahí estamos en una misma sintonía, Pablo. Hay una, no sé si has escuchado una curva que se llama de Dunning-Kruger, que Ujú. nos habla como de esto así y es como bien acabada porque dice, claro, al principio cuando partes algo tienes ese primer atisbo de que, oye, se me dan las cosas, como todo es nuevo y se me hace fácil, tengo dedos para el piano, como se dice por acá el dicho, eh, y es como esa, como
no sé, es como una insensatez de novato, que al parecer, oye, mira, soy mejor que los que llevan 5 años, empezáis a compararte, piensas que lo sabes todo. También te puede pasar cuando lees el level 1 y dices, oye, pero esto es todo. Pero después, lo que pasa es que cuando empiezas a tomar conciencia de la profundidad de las cosas, tanto en el movimiento como en el conocimiento, eh, hay un valle profundo en donde dice, oye, no sé absolutamente nada de esto. Y lo importante también es no quedarnos ahí, sino que después, como sale en esta curvita, es ir subiendo, porque después ese crecimiento, el crecimiento sano que tú me estabas hablando, en donde sé lo que sé, porque es importante eso también, yo sé lo que sé, pero también sé que desconozco bastante. Y mientras más sé, más me dan ganas de aprender y así se genera un círculo virtuoso que no tiene fin. O sea, es seguir y seguir y seguir sumando porque, bueno, lo bonito del cuerpo humano y del movimiento es que no tiene, no tiene límites en realidad. Oye, Pablo, me gustaría preguntarte respecto a qué cambios han habido desde el punto de vista ya de alguien que es del seminar staff en los cursos que haces ahora versus los primeros que hacías, ya cuando estabas en el seminario, ya cuando eras staff, eh, a los que haces hoy día después del 2020, después del 2023, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ves todo desde el punto de vista que tú quieras? En cuanto a lo que es seminarios, han habido cambios, pero más cambios organizativos en cuanto a cómo transmitir mejor una idea. Por lo mismo que estamos diciendo recién, las bases son las bases y los fundamentos son los mismos. O sea, el material, el core del material sigue siendo el mismo y sigue volando cabezas. Y con respecto a esto que decía vos, cuando vas entendiendo esta profundidad de las cosas, a mí me ha pasado, o sea, sé el material, lo sé de memoria, lo escucho todos los fines de semana, lo doy todos los fines de semana, y una cosa buena que tenemos en los seminarios es que la gran mayoría de veces trabajamos con gente distinta, van rotando los equipos de trabajo, no son siempre los mismos. Ahora no tanto por una cuestión de, son menos coaches, porque cambió un poco eso en cuanto al volumen de los seminarios, de la cantidad de gente en los seminarios. Antes, cuando eran seminarios de 4 o 5 coaches, eran distintos todo el tiempo. Entonces, por ahí escuchabas una lectura, la misma, que sabías exactamente lo que iba a decir, cuándo lo iba a decir, sabías todo el material, pero lo decía de cierta forma que me quedaba mirando él. Claro, tiene tanto sentido lo que acabas de decir. Y me pasaron y no me dejaba de sorprender que me siguiera pasando con algo que ya sabía tanto y lo entendía, pero me seguía pasando y es fantástico esta cosa de volver a las bases. Entonces, el cambio en los seminarios en cuanto al material sigue siendo el mismo. Ha cambiado por ahí ciertos ejemplos dentro de una lectura, o sea, en cuanto a la lectura de programación. Antes se hacía toda una semana, ahora se explican otras cosas un poco más amplias porque el de nivel 2 se va más profundo, entonces es como una correlación. De primero Ujú. uno, después la otra, entonces pues, se han modificado cositas en ese sentido. Eh, la otro grande cambio que veo, sí, es esto que te decía recién. Antes había en el seminario siempre de 40 a 50 personas. Hoy, este fin de semana que acaba de pasar, di uno acá en el box para 10 personas y fue la primera vez que yo lo di solo. Fui el único entrenador. Tuve que hacer todo yo. Y eso lleva un poco hasta la nueva era, no sé, estos nuevos tiempos, Sí. donde de nuevo la información está en todos lados, está todo mucho más accesible. Hay desde lo económico, de que mucha gente copia el mismo material y lo usa porque está disponible y da sus cursos a un precio mucho más barato, eh, hasta menos interés por ahí que antes de la gente de aprender, porque justamente ya está más, antes no se sabía nada, ahora está mucho más disponible. Entonces ya no hay tanta concurrencia tan voluminosa como antes. Entonces ahora son, a veces, es un seminario de 2 personas, 3 personas, de coaches, me refiero. Cuanto antes éramos 5 o 6. Nosotros somos un coach cada 10 alumnos, más o menos, Ok. en los seminarios. Entonces, eso ha cambiado un poco ahora. Y la frecuencia también. Ahora ponen una fecha en algún lugar acá, en Chile también pasa, ahora en diciembre. De hecho,
este fin de semana, creo que es, si no me acuerdo mal, hay un level 2 ahí en Santiago que está yendo Carlos Sí, y lo hace solo también, porque claro, hay poca gente. Eso antes no pasaba nunca, era impensado. Pero bueno, las cosas van evolucionando y hay que ir ayudándose a eso también. claro. Después, en cuanto a la metodología y todo lo demás, yo creo que nada, es un poco más lo que veníamos hablando. Eh, Hay que hacer más pensamiento crítico y pensamiento profundo en cuanto al lado del negocio y cómo aplicar la metodología con el negocio. Yo creo que la integración, esa es la clave. Nosotros tenemos un producto que sabemos que es distinto a cualquier otro, lo que nosotros damos. Sí, Y tenemos que buscar manera de conseguir prospectos nuevos, gente nueva que venga. Yo siempre le digo a todos los socios, no hay que entrar en la guerra de los precios. Cobro menos porque el box de acá a 2, 3 cuadras cobra tanto, yo si cobro menos la gente va a venir. Porque si hago eso, sí, por ahí va a venir más gente, pero en algún momento voy a ver obligado a subir los precios. Y cuando suba los precios, adivina qué va a pasar. Se van a ir a buscar el próximo ya más ganar la barato. claro. Es un camino sin salidas. Nosotros damos un servicio que vale. Entonces, nuestro enemigo, nuestro competidor no es el box de al lado, sino es todo aquello que impide que lleguemos a gente que nunca hizo CrossFit antes, que no sabe qué hacer un CrossFit. Incluso en una ciudad chica, que tenga, qué sé yo, ¿a cuántos habitantes hay donde estamos? 70.000. Incluso enorme. No sé, una ciudad de 10.000 habitantes. Si vos tenés 10 boxes uno al lado del otro, hay 1.000 habitantes para cada box. Es una barbaridad de alumnos. ¿Entendés? O sea, hay gente. El tema es llegar a todos aquellos que no saben o tienen estos malos conceptos. Entonces, de ahí viene el trabajo en conjunto que tenemos que hacer con los otros boxes. Cómo generar buen contenido, explicación, revalorizar el sentido de ser coach, por todo esto que yo te decía. Como vos me dijiste, sí, uno arranca, se engancha más o menos al principio, es lo que yo le digo la etapa de luna de miel con CrossFit. Todos los días que vas al box tenés un PR nuevo, levantás un peso nuevo, aprendes a hacer un movimiento más, estás en la etapa donde todos los días me sale algo nuevo. Hola, flash news, eso no va a durar para siempre. Hay un momento donde eso se corta, se Así es. estanca y es rarísimo que aparezca un peso nuevo o algo nuevo. Y ahí, ¿qué motiva para seguir entrenando? ¿Qué hago? Que, bueno, tengo que estar en constante conversación con el alumno, conocerlo y saber qué está buscando. Los objetivos de las personas van cambiando, no todos tenemos el mismo objetivo todo el tiempo. Entonces, por ahí al principio era bajar de peso para poder ser un buen padre, como habíamos dicho hace un ratito. Bueno, viste, lo logró, se siente bien, y ahora ¿qué lo sigue motivando? Bueno, ahora quiero poner más fuerte, bueno, ahora quiero, y encontrar esa nueva motivación todo el tiempo para que las personas no vengan a entrenar por entrenar. Y ahí va, yo en lo personal, yo antes competía mucho, ahora dejé de hacerlo, yo fui, de hecho yo soy uno de los creadores de ATV acá en Argentina, pero también ya me abrí de eso, ya no tengo nada más que ver con la competencia. Un poco me aburrió, me abrumó demasiado. Ujú. Y le encontré más sentido a esto de el efecto que tiene la gente dentro del box. Y yo no compito, pero ahora yo encuentro placer de decir, encontré un amigo que le gusta correr. Y me dice, che, estoy haciendo trail running. ¿Me acompañás? Tengo una carrera acá de 30 kilómetros. Vamos. Y voy y la corro sin prepararme. Y la puedo hacer. No salgo primero, ni voy con las intenciones. Y me cuesta, claro, pero tengo la Ujú. dureza de entrenar duro acá, que sé lo que es el dolor, sé lo que es aguantarlo, sé cómo atravesarlo, y tengo la experiencia de hacer algo nuevo que no hice nunca. Hace poquito hubo acá el Gran Fondo de Buenos Aires, que es bicicleta, cierran Ujú. todas las autopistas de cada capital, es todo un recorrido, hay dos distancias, 60 kilómetros y 124 kilómetros. Todo por autopista, cancha de River, autopista de Mayo, cancha de Vélez, General Paz, es espectacular. Y está todo vacío porque está cerrado solamente para los biciclistas. Y yo la hice solamente para ver las ciudades de ahí, porque digo, nunca, ¿en qué otra oportunidad puedo ver si no hay chance? Y fui, corrí los 60 kilómetros sin andar en bicicleta, o sea, sin entrenarme para eso.
pero tenía la capacidad de hacerlo, tuve la capacidad de hacerlo. Y te la Genial. llevo más allá, que es que escuchan los ciclistas, se agarran un ataque de caspa, la corrí en ayunas y lo hice solamente tomando agua con sal y limón para evitar los calambres. Nada más. Wow. Y estuve 2 horas y media pedaleando duro y terminé enterísimo y bárbaro. Estoy acostumbrado a hacer ayuno. Pero nada, si se enteran, ¿cómo vas a correr sin tomar un gel, sin cargar Sin los carbohidratos, gel, claro. sin los geles? Vamos, Ujú. sacrilegio absoluto. Y un drama, pero le encontré este sentido de, hey, aplico el fitness afuera, en otras cosas. Usar el fitness, claro. Usar el fitness. Entonces tengo a Ujú. mi nena de 3 años que llego cansado de entrenar y eso me pasó mucho con mi hijo más grande y eso es una de las cosas que más me arrepiento. Yo llego al entreno, llego y están, papá, vení, vamos a jugar y qué sé yo, y vamos a pasear a los perros, y llevamos a caballito y revolearme para acá, ¿no? Y lo hago todo. Y a mí me pasaba antes cuando entrenaba para entrenar, para competir, que también volvía y estaba mi nene, vamos a jugar acá, y yo, pará, que estoy re cansado, ahora no, que me duele esto. Y hubo un momento que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy entrenando así? Si no puedo hacer otra cosa. O sea, todo lo que quiero hacer, después me duele la pierna, me vuelvo a agachar, me vuelvo a parar, ay, no te puedo levantar, que me duele el hombro, ¿no? Porque hice 458.000 bar muscle up, entonces dije, ¿qué sentido tiene? Y ahí empezó a cambiarme la cabeza. Entrenar para otras cosas. Usar CrossFit para mejorar mi fitness, que mejora mi vida afuera, versus usar CrossFit para ser bueno en CrossFit. Y nada más, que Ujú. es el competidor. Tiene su Sí, lugar, tiene su tiempo y a todo el que lo quiera experimentar, bienvenido sea, pero definitivamente ese no es el objetivo principal. sí. Definitivamente. El objetivo principal va por otro lado. Y eso es lo que yo empujo y predono y le digo a toda la gente acá dentro del box. Y es el mensaje que trato de compartir y de contagiar todo el tiempo. Qué buena. Cuando me toca hablar de la pirámide del CrossFit ahí en alguna conversación con los entrenadores, en la punta de la pirámide, por lo menos la que yo manejo, la clásica, no sé si habrá tenido algún tipo de cambio en el lenguaje, pero a la punta del iceberg ahí de la pirámide es deporte. Y Ajá. yo también le pongo sinónimo al ladito ACB, que son lo que nosotros usamos como actividades cotidianas de la vida, porque en realidad entreno hacia allá. Algunos para rendir en el fútbol, algunos que les gusta salir a trotar, otros que quieren probar cosas nuevas, pero también para el que quiere en sus actividades cotidianas tener un rendimiento óptimo. ¿Por qué no? ¿Por qué no subirte a arreglar el techo que se viene del invierno y no tener problema para hacerlo? O sea, ese es un win gigante, o sea, es como subirte a un podio porque en realidad estás logrando una victoria, un triunfo. Que Eh, es eso, que- eso es clave, el sentido, y lo he visto un montón de veces. Justo antes de pandemia, yo empecé a entrenar a la mamá de un amigo. Ya era en el interior, la madre vivía acá en Buenos Aires, me pidió que entrene a la madre y va a la casa, todo. Ahí ve, te mando un beso si yo escucho esto. Después de pandemia, durante pandemia, ese entrenamiento con ella se transformó en un grupo de entrenamiento a distancia que hacía por Zoom, que se llamaba Jóvenes Entusiastas. Eran todos los papás de los máster como yo. Todos los padres entrenaban conmigo. Los hacía entrenar en la casa con 2 botellitas de que, agua vacía con agua, un bastoncito de madera, y eran todos los días, hacían sentadilla y planchita. Pero Aide, cuando empezó a entrenar conmigo, o sea, yo iba a la casa y entrenaba, le hacía hacer, en mi cabeza, squat snatch con dumbbell. Pero el squat snatch que se hacía era una dumbbell de medio kilo. Lo levantaba así, hasta acá, hasta donde podía, y se sentaba en el sillón. Y acá, tomaba impulso y ¡pam! Se paraba y ahí la llevaba arriba de la cabeza. Recontra mil válidas esa repetición. Estás haciendo un squat snatch. O sea, pero totalmente. eso la llevó un día que me dijo, me junté a comer con mi familia, estaban todos mis nietos. Me agaché, me senté en el piso a jugar con ellos. Cuando me fui a levantar, me vinieron a ayudar todos. Y le dije a todos, no, pará, yo puedo sola. Y me paré sola, adelante todos. Me dice, no sabés lo bien que me hizo sentir eso. Eso fue oro para mis oídos. O sea, fue fantástico. Ya está, Sí, estando en independencia, ese orgullo de hacerla sentir bien, de mirar lo que puedo hacer. Eso tiene sentido. El level one lo dice clarísimo. Eso. O sea, la necesidad de los atletas olímpicos y de nuestras abuelas es el mismo, varía en grado, no en tipo. Los dos necesitan lo mismo,
a distinto grado. Unos están buscando dominancia funcional sobre otros, los competidores, los atletas de élite. Los otros están buscando competencia funcional sobre sí mismos, o sea, poder hacer las cosas y tener esa libertad. Ambas cosas se llevan por el mismo lado, a distinto grado. Por eso, lo que vos decís es 100%, y el tope de esa pirámide sigue siendo sport, sigue siendo el deporte, pero es la expresión del deporte, la expresión Ujú. de poder hacer las cosas, no la especificidad del deporte. Pero sí, eso es lo que se busca. Magnífico. Oye, Pablo, se nos pasó más de una hora conversando. La verdad, no hay ¿Ya? ningún problema, ¿eh? Esto es completamente libre y, sin embargo, no quiero abusar de tu tiempo. Me gustaría hacerte un par de preguntas más que son más concretas. Y la primera sería para mí, ¿cómo definirías tú a un buen coach? Eh, por lo efectivo, le diría, pero es mucho más allá de ello. Eh, Específicamente, yo acá te pongo la camiseta de staff. Nosotros creemos que un buen coach tiene que sobresalir en 6 áreas, seis áreas específicamente. Enseñar, en ver, en corregir, manejo de grupo, presencia de actitud y demostración. Las tres primeras, enseñar, ver y corregir, ese conocimiento que tengo sobre las cosas, poder identificar esas cosas y qué habilidad tengo para tomar ese conocimiento que yo tengo y agarrar una sola cosita y aplicarla en ese momento a la persona que tengo enfrente para mejorarle el movimiento. ¿Sí? De forma simple. Todo eso se puede trabajar. Lo que hay del otro lado, manejo de grupo, presencia de actitud, demostración, son más las aptitudes, coach. Y un coach puede tener el mayor conocimiento del mundo, de cómo enseñar, de cómo ver, de cómo corregir, pero si no tiene una buena presencia de actitud, la gente no lo va a seguir. Ahora, por ahí no tiene tanto de este lado, de esa enseñanza y todo eso, pero su presencia de actitud es genial, es súper positiva, la gente lo sigue, son esos encantadores de personas que no podés parar de escucharlos y te dicen algo y vos vas y lo haces, qué sé yo, la gente lo va a seguir. Eh, a nadie, el dicho es en inglés, pero creo que en español más o menos tiene el mismo sentido. A nadie le importa cuánto vos sepas hasta que sepan a cuánto a vos te importa. Y eso tiene que ver con esto de las relaciones, ¿no? De uno al otro. ¿Qué tanta buena conexión y qué tanta buena influencia puedo hacer sobre un alumno, una persona, para que mejore, para hacer del otro alguien mejor? Eso es lo que habla para mí de un buen coach. Buenísimo. Tremendo, tremendo desafío, Pablo. Última pregunta respecto a un tema parecido. Nos hemos volcado harto sobre el coaching. Quizás en otra vamos a tener una conversa más sobre los atletas, sobre el participante más todavía. En este momento me gustaría que nos dieras, si es posible, un consejo desde el corazón. No sé si te gusta la palabra consejo, quizás puede ser una sugerencia, unas palabras desde el corazón para todos los que son coaches de habla hispana, que quizás algunos están escuchando este programa o a otros les va a llegar por algún amigo, ¿sí? Eh, Unas palabras desde el corazón para los que están en este rol de entrenadores. Sí, no dejen nunca de buscar, sería. No paren nunca de aprender y siempre indagando y preguntando y curioseando mucho más. Yo me acuerdo que cuando arrancaba, todavía estaba en el remis, cuando no estaba esta aplicación, teníamos tiempos muertos, o sea, que dependíamos que alguien llamara a la agencia para que la agencia después te diga dónde tenías que hacer el viaje y demás. Esos tiempos, yo trabajaba ahí lejos de acá de Capital, en Tortuguitas, era una estación de servicio y tenía la parte del comedor, estaba ahí, y me había impreso el libro de la dieta de la zona. Y ahí me sentaba y empezaba a leer, empecé a leer. Me acuerdo que esas fueron las primeras cosas que yo leía. Y eso me empezó a picar el bichito en la cabeza y empecé a hacer cambios para mí mismo. Pero eso después lo mantuve mucho con todo, esto de, che, ¿cómo hago para que la gente
se mueva mejor? ¿Qué necesito para tenga mayor movilidad? ¿Qué hay? Uy, mira, acá hay una capacitación de movilidad. Bueno, voy y la hago. No importa qué. Voy y la hago. Y buscar constantemente eh, el cómo mejorar. Y buscar constantemente qué herramientas le puedo dar a otro para mejorar. Una de las cosas que veo que pasa mucho eh, es que por lo general los coaches dan las mismas horas de clase en los boxes. No sé, la clase de las 5, la clase de las 6, la clase de las 7, etc. Y por lo general las mismas personas van a esas clases. Entonces, después de un tiempo empieza a pasar que los coaches se acostumbran al movimiento de las personas. Ah, Seba se mueve así, la sentadilla de Seba es así. Es segura, no está mal, pero es hasta ahí, es así. Entonces yo, en realidad, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es, ok, se mueve así, ¿qué hago para que se mueva mejor? ¿Qué cosa, en qué le puedo insistir para que sea un poquito mejor que ayer? Y ahí va a estar siempre, todo el tiempo, retocando sobre las bases, y eso hace que mejore todo lo demás que va para allá. Pero no me tengo que quedar quieto, tienen que reivindicarse sobre lo que están haciendo y tomar responsabilidad del papel que tienen. Es más importante el papel del coach que de un médico. Cuando una persona llega al médico, ya es tarde. Va porque ya tiene un problema. El coach evita que llegue. Coach Lasma nos comparaba con profesores. Nosotros somos profesores de natación y los médicos son los guardavidas. Una persona cuando se está ahogando no va a necesitar el profe de natación, va a necesitar un guardavidas. Pero probablemente si hubiera tenido un profe de natación, no se estaría ahogando. Eso somos nosotros. Esos somos los coaches. Y tienen que darle la importancia. Y lo digo sin pelos en la lengua. Somos más importantes en ese sentido que un médico. Un médico, vos vas a atenderte con un médico, ¿cuánto tiempo estás? Tiempo de consulta, de 5 a 10 minutos con suerte. Nosotros estamos todos los días 1 hora con ellos. Tenemos mucha más influencia, sabemos mucho más de ellos, tenemos mucho más contacto sobre sus cosas en eso. Y las cosas que le vamos diciendo, le vamos explicando, nos van a escuchar muchísimo más. Tenemos que ser conscientes de ese poder, una influencia genial, y tenemos que ser responsables sobre ese poder. Somos la primera línea de defensa en medicina preventiva. Evitamos eh, enfermedades que ocurran, y si hay enfermedades, también revertimos los síntomas de esas enfermedades. Es así de importante. Entonces, por más que, y ese es otro tema aparte, como hacer otra charla de 2 horas solamente sobre eso, la paga de un coach no sea la que hoy por hoy es muy difícil quien puede vivir solamente de ser coach. Y lo sé y lo entiendo, y otra de mis grandes luchas internas es buscar la forma de, y estoy hablando con gente ahí de Chile, con Dani de Acción Crofi, le mando un beso, él trabaja mucho sobre eso también, qué sistemas se pueden hacer para que el coach gane realmente y pueda vivir de ser coach, porque así se va a querer mejorar como siendo coach. Yo soy partidario del concepto de yo tengo que buscar hacer lo mejor en lo que depende de mí. Ser bueno en lo que hago. Eso es ser virtuoso, eso es el virtuosismo. Hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Si a mí me toca limpiar un baño, fíjese el baño más limpio del universo. Cosa que no importa quién, el que venga atrás y entre al baño y vea, este baño lo limpió Pablo. ¿Entendés? Y porque eso, la excelencia, ahí no se puede tapar. No pasa desapercibido. Y eso es lo que te abre puertas y te lleva a lugares que no sabes. Yo cuando arranqué esto, como ejemplo para que se entienda, yo nunca imaginé llegar a ser, estoy hoy, ser parte de Senior Staff, ser parte de ser representante de todos los boxers de Sudamérica, tener mi propio boxer, coach, staff. Jamás me había pasado por la cabeza. Las cosas que me fueron pasando y cómo creo que como fui accionando me fueron llevando a este lugar. Así que ese es el consejo, es no compararse con nadie, no buscar a nadie, tener mentores, 1, 2 mentores, 3 mentores, mientras más mentores se tengan mejor, para aprender y escarbar el cerebro de otros y obtener más conocimiento y buscar de qué forma puedo hacer mejor, en todo sentido. Cómo puedo hacer mejor clase, cómo me puedo mover mejor, cómo puedo comer mejor, cómo puedo descansar mejor, cómo puedo... Todo mejor para transmitir eso a otros. La búsqueda constante de eso lo va a llevar a lugares
totalmente inesperados, que ni se lo imaginan. Pero tiene que ser una búsqueda constante de cómo puedo mejorar. Genial, Pablo. Eso va a ser parte de tu legado, que eso es algo que tenía anotado por acá y probablemente los que escuchan van a encontrar inspiración en este podcast porque en realidad esa línea de tiempo es genial, po, es genial. O sea, esto de que me dice de que cuando estaba ahí en los remis, que aquí en Chile sería un radiotaxi, estudiando en tus tiempos libres, eh, sin tampoco saber cuál iba a ser el resultado. O sea, nadie te iba a afirmar que ya te lees este libro, vas a llegar a ser staff. No, es por un tema propio de hacernos cargo y creo que ese es bueno, es un temazo. Yo de verdad te agradezco por también compartirnos todos esos temas que son íntimos, Pablito. Tengo un A mí eso me ping-pong encanta. Sí, bien, vamos. tengo un ping-pong para conocerte más y después nos despedimos de la gente ahí que nos ha acompañado hasta acá, porque hay algunas cositas que son pormenores, pero que siempre me gusta preguntarle, pregunta corta, respuesta corta a nuestros invitados. La primera, ¿team café o team mate? Oh, mate, mate, mate. Me gustan los Todo dos, el pero tiempo, mate. Mira, estuve todo el programa con el mate. Sí, ni como hablar, buen mate. argentino. Perfecto. Sí, movimiento que más te cuesta enseñar. Enseñar. ¿Sí? ¿Hay alguno así que digáis, Ah, aquí tiende a complicarse la cosa? no, por ahí puedo entender, o sea, sé que va a ser difícil que la gente lo haga, pero no que me cueste Exacto. enseñarlo. Sí, sí. Puede ir a Pistols, Vale. eh, por decir uno. Sí, en algún momento era Medford Clean, pero me enfoqué tanto en esto que retomando con lo que decía recién, que hoy es de lo que más disfruto hacer. Me encanta enseñar Medford Clean creo que encontré el timing, la forma de hacerlo rápido y sencillo, que me da 10 minutos y los veo a todos haciendo un Medford Clean decente, lindo, y digo, sí, lo Genial. hice, vamos, me encanta. Pero Pistol es Bueno, más, viste, les cuesta a todo el mundo. buenísimo. ¿Team perro o team gato? Perros. ¿Tienes mascotas en este momento? Tengo 2 perros. Bueno. Los gatos me ¿Alguna? gustan también, pero los Sí, perritos son especiales. concuerdo, soy del mismo equipo. Canción que pones cuando estás, eh, cuando necesitas activarte. ¿Qué canción pones? ¿O qué banda? Ahí tengo un montón, depende del día, puedo hacer rock nacional, arenga, callejero, cualquier cosa de acá. Si no, un poco más internacional, Metallica, pero lo viejo Metallica, el álbum negro, My Friend of Vale. Misery, todo ese tipo de cosas. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. La última pregunta es, ¿comida prohibida después de haber hecho algo que lo amerite? ¿Cuál es tu comida o tu comida trato, si quieres llamarlo? Yo la llamo mi kriptonita Ya, y, vale. es el dulce de leche. El Oh, dulce de leche. Si aparece un frasco de dulce de leche en casa, la única forma de que yo frene de comer es que no haya más. Es así sencillo. Es dulce de leche y con queso, con lo que sea, lo como dulce de oh. leche. Ese es mi kriptonita. Oye, esa combinación la conocí en Argentina, el queso y dulce. Aquí en Chile como que ¡Ah! no se conoce Pero mucho. ese queso y dulce es con dulce de Es batata. En claro, con realidad, dulce de membrillo. si me escuchan un par de Sí. amigos acá, me van a salir con los tapones de punta que no, el dulce de membrillo, el dulce de batata es un sacrilegio. A mí me gusta con dulce de Sí. batata. Pero, Va con los ¿sabéis que dos. normalmente aquí el queso se usa con salado? Es como que no es tan común ver Ese. el manjar, el dulce de leche, ¿verdad? El dulce de leche Pero con es queso. riquísimo. Y el dulce de Sí, leche, sí, bueno, total. es el dulce de leche cremoso, o mantecoso, cortás Ujú. el pedacito y le pones dulce de leche arriba y comer. Placer de los dioses. Let's go. Bueno, Pablo, vamos cerrando esta conversación. Me gustaría ir algunas palabras para despedir a esta audiencia que se quedó escuchando hasta acá. No, bueno, era un placer haber compartido este rato con vos, Eva. Espero que les sirva a algo de todo lo que dije, un poco de la experiencia. Siempre es bueno compartir y recordar esos tiempos, sin acordar ahí esas viejas épocas cuando arrancamos y todo, así que eso siempre es lindo
reflorar todo eso. Así que espero que le sirva a la gente y si cualquiera tiene alguna duda o lo que sea, una pregunta, me puede contactar por mail, por Instagram, eh, sin ningún problema. No sé si después, si quieren, lo Vamos a pones ahí, lo ponerlo ahí. compartís. Sí, Yo abierto a quien sea para lo que sea, no me molesta para nada, pero principalmente eso, espero que haya servido mínimamente de motivación a alguien para, si estaba en ese lugar ahí de duda, de voy por acá, voy o no, no sé, no me animo, hay que empujarse porque muchas veces no, animarse a probar, porque muchas veces no sabe a qué puede, a qué puede derivar todo, así que adelante, muchachos. vamos. Muy bien, gente. Pablito, gracias por estar, gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto para mí también, disfruté mucho la conversación y también dejo varias cosas para mí mismo de todo lo que nos enseñaste, que nos compartiste. La verdad, siempre un gusto toparme contigo. Espero que no pasen 5 años de nuevo o 7 años más, sino que Por ojalá favor. nos podamos ver de nuevo pronto. Gente, también agradecerle a toda la audiencia. La verdad es que estamos súper contentos de seguir avanzando. Digo estamos porque ustedes saben que también está Nico, está Mike con este proyecto del podcast. Siempre se agradece no solamente el tema del like y del comentario porque sí, sino que la interacción también estamos súper abiertos a contestar sus preguntas o también sus comentarios cuando hay algunas cosas que te hacen ruido. Por favor, no te las guardes, la conversación está en curso, es una conversación abierta para seguir creciendo todos y sobre todo compartir si te pareció interesante, compartir con aquella persona que quizás le pueda servir. Abajito en el pie del video dejamos toda la información para contactar a Pablo y también toda la información de Philadelphia Strength para que sigas al tanto de todo lo que estamos haciendo. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.